En la búsqueda de un mundo mejor, actividad evaluativa, eje 4, conformado por Angie Paola Castelblanco García, Luz Andrea Cardona Vargas, Lady Marcela Arango Ruiz y Laura Daniela Palacio Sánchez. ¿Qué son los movimientos altermundistas? Es un amplio conjunto de movimientos sociales formado por activistas provenientes de distintas corrientes políticas que a finales del siglo XX convergieron en la crítica social de la globalización. Ideologías y corrientes. Antirracismo. El antirracismo es una forma de acción contra el racismo sistémico y la opresión de los grupos marginados. Ser antirracista se basa en esfuerzos y acciones conscientes para brindar oportunidades equitativas para todas las personas a nivel individual y sistémico. Movimiento de liberación animal. El movimiento de liberación animal, también conocido como movimiento abolicionista de liberación animal, o simplemente con el nombre movimiento animalista, es aquel movimiento global de activistas, académicos, artistas, campañas y grupos organizados que se oponen al uso de animales para alimento, entretenimiento y textiles. Pacifismo. El pacifismo, según la RAE, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones, se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o como una ideología específica. El antimilitarismo es una ideología que se opone al militarismo, el ejército y las fuerzas armadas, así como cualquier otra forma de ejercicio de la violencia o planificación de la agresión por parte del Estado. Movimiento indigenista. Es una corriente cultural antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y el cuestionamiento de los mecanismos y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos ordinarios. Algunas personas provienen de varias de estas corrientes, otras no se identifican con ninguna de ellas. Incluso pueden apreciarse un rechazo a la globalización por parte de grupos más conservadores, de pequeños empresarios y de personas de otros sectores comúnmente interpretados como contrarios a los expuestos anteriormente. Muchas personas se oponen también a este proceso por motivos religiosos, éticos o morales relativos a su cultura, la cual se ve amenazada por la imposición de unos valores universales que nacen del ideario e intereses de otras potencias ajenas a estas, a su tierra y aparentemente despreocupadas por la misma y por la gente que habita en ella. Buen día para todos, me presento, mi nombre es Angie Castiblanco. El día de hoy les voy a hablar del movimiento cocalero y cómo por qué se han caracterizado tanto en Latinoamérica, también en nuestro país especialmente. Les voy a hablar un poco de las políticas que ellos les solicitan al gobierno, de dónde surgieron y un poco de su historia. Espero que me acompañen en esta pequeña información que les voy a brindar el día de hoy. El movimiento está ubicado principalmente en los países de Perú, como lo son el Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro, más conocido como el Braén, o en Huallaga. En Bolivia están los cultivos en el departamento de La Paz y Cochuchamba. Por último, en Colombia, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Bolívar, norte de Santander y Caquetá, como lo estamos mirando en las siguientes imágenes. Este movimiento surge de la violencia o del conflicto armado a mediados de la década de los 90 y a principios del siglo XX. Con las políticas de erradicación de la hoja de coca, estos países se vuelven el objetivo de Estados Unidos con el fin de acabar con el narcotráfico. Es ahí donde los campesinos se resisten a abandonar estos cultivos y forman un movimiento estrictamente sindical en defensa de la coca. Junto con otros sectores sociales en forma de protesta, en forma de protesta por las decisiones que se habían tomado, en algunas de esas protestas salen victoriosas, como en caso de Bolivia, que logra la representación de la hoja de coca por medio de una batalla ideológica que queda registrada como la hoja de la coca antepasada. En otros países como Perú y Colombia no se ha llegado a algún acuerdo. Según los campesinos, el gobierno persigue a los campesinos y no a los grandes del narcotráfico. Pero tampoco les ofrece una vida digna. Por tal motivo deciden cultivar la coca como sustento económico, pero sobre todo porque hace parte de las culturas tradicionales indígenas de cada región. Algunas de esas regiones se oponen a dejar los cultivos de la coca y aumentan los asesinatos, vulnerando los derechos fundamentales de los campesinos, que quedaron en las regiones ilegales por ser tratados de cómplices con narcotraficantes. Hasta el día de hoy no se ha llegado a un acuerdo ni a nivel político ni económico, y el movimiento cocalero sigue exigiendo que se les proteja los derechos y que el dinero invertido para fuerzas militares sea aprovechado para el desarrollo de las organizaciones campesinas. Grupo ambientalista salvadoreño. Ubicación. Se encuentra ubicado en el departamento de San Salvador, municipio de San Salvador. ¿Quiénes son? Ellos promueven la sustentabilidad del beneficio de la naturaleza y de los pueblos más vulnerables, el enfoque de derechos, la ecología política y la perspectiva de género. Trabajan para dinamizar la Agenda Nacional de Sustentabilidad, para exigir el cumplimiento de la justicia ambiental con equidad de género y promueven alternativas sustentables orientadas a la adaptación al cambio climático y a nivel nacional y territorial. ¿A qué se dedican? Incidencia de gestión política ambiental.
Esto lo hacen a través de la gestión de propuestas de políticas públicas, de legislación ambiental y de la consolidación de la gestión del conocimiento en torno de la conflictividad socioambiental. Organización y articulación territorial. Trabajando directamente con hombres y mujeres, jóvenes colectivos y organizaciones locales, apuntan a promover la sustentabilidad y el ecofeminismo a nivel nacional. Prácticas sustentables. En este sentido, implementan programas y actividades para impulsar la recuperación de los ecosistemas críticos, la gestión sustentable del agua y la creación de estrategias de sustentabilidad en las ciudades. Su trabajo se enfoca primordialmente en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y nutricional a través de programas educativos y la promoción de alternativas agroecológicas. Sus aliados. Mantienen relaciones con organizaciones nacionales e internacionales y también con organizaciones locales que desarrollan acciones ambientales a nivel municipal y comunal. Esto les permite articular y organizar el movimiento social ambiental en el país, tener un alcance más amplio en divulgación de temas y problemáticas ambientales, logrando así un mayor impacto en las acciones que desarrollan. Sus movimientos son la gestión sustentable del agua. Ellos promueven la gestión sustentable del agua y el derecho a este mediante el fortalecimiento de capacidades comunitarias. Los cambios climáticos. Luchan por la justicia climática y la sustentabilidad como un nuevo paradigma, mediante el fortalecimiento de alianzas nacionales y regionales que incidan en cambios estructurales y culturales. Gestión ecológica de riesgos. El 88.7% del territorio de El Salvador es zona de riesgo y el 95.4% de la población salvadoreña habita este territorio. A continuación, hablaremos de algunos movimientos. El movimiento obrero. El movimiento obrero es un fenómeno social y político que busca el bienestar de sus trabajadores. Al inicio del movimiento obrero surge una revolución industrial. Como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas, durante la primera etapa de la industrialización los empresarios tenían plena libertad para fijar las condiciones laborales de sus trabajadores. La primera forma organizativa del movimiento obrero recibe el nombre de societarismo, ya que se basó en la formación de sociedades obreras de dos tipos, las sociedades de ayuda mutua y las sociedades de resistencia, así llamadas porque su finalidad era resistir al capitalismo. Llamado como alternandista este movimiento porque estaba conformado por activistas provenientes de distintas fuentes políticas. Algunas de las razones que llevaron a la conformación del movimiento obrero tienen que ver con la concentración de la clase proletaria que se concentraba en los núcleos industriales, lo que les permitió mantener contacto entre sí, pésimas condiciones laborales y salarios bajos. Algunos logros de lucha obrera se vieron plasmados en mejoras laborales. Movimiento Marcha Patriótica. Lady Marcela Arango Ruiz. Movimiento social y político de izquierda creado el 21 de abril del 2012. Su origen se dio a razón de la marcha denominada Marcha Patriótica y Cabildo Abierto, el día 20 de julio del 2010, la cual conmemoraba el bicentenario del Grito de Independencia de 1810. Cerca de 18.000 personas pertenecientes a diferentes organizaciones sociales manifestaron su posición en contra de las políticas de Álvaro Uribe Vélez y el colonialismo. Su demanda: reparación de las víctimas, reforma agraria y soberanía popular, compuesta por Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Partido Comunista Colombiano, Juventud Comunista Colombiana. El movimiento político y social Marcha Patriótica es una de las más notorias expresiones de los movimientos sociales en Colombia. Reúne cerca de 2.000 organizaciones sociales en distintas regiones del país, muchas de ellas afectadas por la guerra. Han realizado grandes movilizaciones desde su fundación en el 2012 y reivindica, entre otras cosas, la construcción de un país soberano y de una paz con justicia social. El horizonte normativo de Marcha Patriótica. La paz con justicia social, la soberanía, la independencia y la dignidad son los elementos articuladores del proyecto político MP. Estos se concretan en las políticas específicas como la solución política del conflicto social y armado, la reforma agraria integral, el abandono del neoliberalismo y el extravismo, la vigencia de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, la educación y el trabajo, la lucha por los derechos de los indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y la comunidad LGTB, y por la integración latinoamericana. ¿Cómo piensa el movimiento? Marcha Patriótica es un movimiento de izquierda radical que aboga por una salida negociada al conflicto armado, por una reforma agraria integral, por el derecho a las víctimas a la reparación y restitución de sus tierras. Está en contra de los megaproyectos como la minería a gran escala y de las transicionales abogan
por pleno derecho a la salud, la educación, el trabajo.